Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la bendición de estar aquí y el privilegio de poder adorar tu nombre. Ahora permite, Señor, que nosotros tengamos oídos para oír tu palabra, que no sea mi palabra, sino la palabra tuya, la que sea dada a tu pueblo por la abundante necesidad que hay en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes hoy en la casa del Señor. Siempre es bueno cuando nos reunimos para adorar y glorificar a Cristo. Y quiero compartir la palabra del Señor. Y yo me quedé en días pasados hablando acerca de la familia, nuestro hogar, nuestra familia. Y yo estaba leyendo en Génesis cómo es que, hermano, la familia es creación de Dios, es propósito de Dios, es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es salvaguardarnos, protegernos. Como yo les decía hace un momento, gracias a Dios que en algún momento de nuestra vida el Señor nos va a llamar a su presencia. Y yo quiero ir un poco rápido porque quiero ser, hermano, todo lo que yo le voy a decir tiene sustento bíblico. Nuestros hijos están viviendo mal, salen a la hora que se les da la gana, ellos deciden qué programas ven, empiezan a tener novio o novia a los 12 años. En Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, nosotros encontramos una historia que aquí me quedé yo la reunión pasada. Encontramos una historia que David tiene. A ver, alguien lee el versículo 1. Entonces David tomó consejo y oró a Dios para que Dios le dijera lo que tenía que hacer. No, él era el rey. Y le preguntó al hermano, a su primo, a su tío, a su abuelo, a su abuela. Si usted le pide consejos a alguien, lo más seguro es que salga mal. Usted necesita una palabra de Dios. Fíjate, no voy a darte toda la historia porque si no, otra vez no termino. 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Escucha bien esto. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En qué lo llevaron? ¿En qué lo llevaron? Te pregunto, ¿tenía malas intenciones David? Diga sincero, pero equivocado. ¿Sabes que tú puedes hacer las cosas en buena onda? O sea, que tú digas, yo pienso que es lo mejor. Está bien, eres sincero, pero estás equivocado. Si alguien marcó cómo debe ser el modelo de un hogar, es el Señor. Porque el Señor había dicho, y nosotros encontramos, sigue la lectura, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Fíjate, y hermano, tú miras el asunto de una perspectiva 100% humana y tú dices, qué grueso, qué mala onda, quería detener el arca y murió, porque dice la Biblia, fíjate cómo dice la Biblia, el furor de Jehová se encendió contra ese hombre. Ahora, yo sí te quiero decir de pasadita, ten cuidado bajo qué condiciones tú predicas, y ten cuidado bajo qué condiciones tú ministras, y ten cuidado bajo qué condiciones. Mira, hermano, que a mí se me hace, perdóname, yo quisiera encontrar una palabra menos fea, pero se me hace muy asqueroso, muy feo, muy sucio cuando alguien le quiere llamar la atención. Por ejemplo, aquí no hay, pero bueno, sí han habido maestras de escuela dominical. Cuando hay maestras de escuela dominical que quieren disciplinar a niños, no, usted tiene sus hijos, nada más enséñele, usted discipline a sus hijos. Sí, porque tú puedes
creer que estás haciendo cosas buenas. Pero no se trata de que tú hagas cosas buenas. Diga, se trata de obedecer a Dios. Entonces, dice el 10, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y lo que era fiesta y lo que era porque yo te voy a decir, el arca, ¿qué significaba el arca, hermanos? La presencia de Dios. Toda vez que llevaban el arca a una guerra, el pueblo de Dios vencía porque estaba el arca de Dios. Toda vez que llevaban el arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios. Porque sabe, hermano, aquí está la presencia de Dios. Hemos tratado de cuidar de la presencia de Dios. Hemos tratado de cuidar la conducta de las personas que tocan, que cantan. Hemos tratado, si alguien está haciendo una marranada, Dios lo va a castigar peor que ha castigado a los impíos. Porque nosotros hemos estado conscientemente de que mejor decir: yo no predico, yo no canto, yo no dirijo, yo no toco, porque estoy viviendo mal delante del Señor. Y entonces lo que era fiesta se vino a ser una tragedia. Hermano, nuestros hijos son llamados a ser bendición. Nuestros hijos son llamados a ser nuestro gozo. Son llamados a ser nuestra alegría. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el arca no estaba donde debería estar? Esto comenzó 20 años más o menos antes. La historia de que el arca no estuviera donde tenía que estar se llama Icabod. Está en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2. Es la historia del gran fracaso. Comenzó 20 años antes, cuando Israel fue derrotado por los filisteos en Ebenezer. Esto está relatado todo, no lo ve ahora porque tiene su casita para leer la Biblia. En 1 de Samuel capítulo 4, la primera batalla le costó a Israel 4,000 hombres, pero se levantaron. Fíjate, nosotros encontramos que Israel se reanima, se rearma, y entonces vamos a la segunda batalla. Pero ahora hubo un inteligente y dijo: vamos a llevar el arca. El arca es símbolo. Diga, es símbolo. Hay gente que trae la Biblia en su mano y cree que por eso no le va a pasar nada. No, no es la Biblia la que te cuida. Si vives mal, Dios no te puede cuidar. O que pongas la Biblia en tu recámara para que todo mal. No. Ese es un símbolo. Tú tienes que tener la presencia. Él no habita en templos hechos de manos. Él habita en usted y habita en mí. En nosotros habita el Espíritu Santo. Ellos tenían el símbolo, y dice la palabra que decidieron traer el arca del pacto que estaba en Silo, para que viniendo nos salve de nuestros enemigos, decían ellos. Ellos decían: cuando llegue el arca, nosotros vamos a vencer a nuestros enemigos. Y era tanto el gozo que tenía que empezaron a brincar y a gritar todo el ejército de Israel, que la tierra tembló, y lo oyeron los filisteos y dijeron: bailamos porque tienen el arca. Y Dios va a pelear por ellos, porque así había acontecido en años pasados, y en situación el arca los había salvado. Pero no fue así. Nosotros encontramos que ahora viene una gran tragedia. Vamos al libro de 1 de Samuel. Primero vamos a comenzar en el capítulo 2. 1 de Samuel capítulo 2. Porque esta historia está en el capítulo 4, pero yo quiero ir un poco al principio. Todas las veces que el pueblo de Dios tuvo victoria fue porque estaba la presencia del arca y estaba la presencia de Dios. Hermano, sin la presencia de Dios no tendremos buen matrimonio. Diga: sin la presencia de Dios yo no tengo un buen matrimonio. Y dice la palabra de Dios que trajeron el arca, y ellos creían que iban a ser salvos porque tenían el arca, tenían el símbolo, ellos tenían un amuleto. Incluso los enemigos de Israel sabían que cuando tenían el arca ellos salían vencedores. Sin embargo, Israel fue derrotado. Primero perdieron 4,000 hombres, ahora perdieron 30,000 hombres. Y los que quedaron salieron huyendo. El arca de Dios fue tomada y los hijos del sumo sacerdote murieron ese día. Y dice la palabra de Dios que vino un informante y le dijo al sacerdote que era viejo. Y dice la palabra que llegó el informante y le dijo:
Israel fue derrotado. Yo imagino que él bajó los hombros. Él era el sacerdote de Dios. Y le dijo: y tus 2 hijos murieron. Y él se apesadumbró más. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y se va para atrás y se desnuca y se mata. Porque sabía que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y si Dios no te salva, nadie te salva. Si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar, nadie puede estar contigo. Y entonces dice aquí que Elí sabía: primero, el pueblo de Dios es derrotado, su pueblo. Segundo, sus 2 hijos mueren el mismo día. Tercero, el arca de Dios es tomada. Y ahí el arca de Dios queda con el pueblo enemigo. Ahí quedó el arca del Señor. Que el arca de Dios había sido tomada. Y entonces su nuera está por dar a luz. Y cuando se entera que el pueblo de Dios perdió, que su marido ha muerto, que el pueblo de Dios perdió la guerra y que su suegro ha muerto, se le adelantaron los dolores de parto. Y mientras está muriendo, la señora dio a luz un niño y le puso por nombre Icabod, que quiere decir la gloria del Señor. Esta lectura comienza en 2:12, cuando dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice la palabra del Señor, voy a leer el capítulo 3, el verso 20: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Lo primero, si nosotros vemos por qué las cosas llegaron aquí, en primer lugar, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio corrupto. Hermano, yo no voy a hablar de mi trabajo. Estamos por cumplir 31 años, el 28 de este mes cumplimos 31 años aquí. Sé que me han levantado falsos, sé que han hablado, sé que han dicho, sé que han sembrado cizañas, sé que han hecho, pues gloria a Dios. El trabajo de Dios sigue adelante. Dios nos ha guardado, Dios nos ha ayudado, ha puesto su gracia sobre nuestras vidas y bendito sea su santo nombre, porque en nosotros no hay nada especial. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para Él, es para Él. Nosotros solamente somos siervos y siervos inútiles. Ellos tenían un sacerdocio corrupto. Los hijos de Elí, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, los principales responsables de la salud espiritual de la nación, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Qué terrible es esto, hermano, cuando tú eres impío y te pones a hablar las cosas de Dios, porque esto tiene que ver mucho en el criar de los hijos, en el levantar a los hijos. Y entonces dice que ellos eran corruptos y no conocían al Señor. El pueblo hermano, tenemos que orar que Dios levante hombres fieles, tenemos que orar que Dios levante hombres íntegros, tenemos que orar. Dice la palabra: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Santísimo Jesucristo, santísimo Dios, ¿dónde crees tú que Dios va a pasar por alto que tú honres más a tus hijos que a Dios? Ellos se habían beneficiado con las ofrendas, lo habían tomado como ganancia personal. Elí y su familia se habían beneficiado del dinero, tenían ganancias deshonestas, y muchos pastores están volviendo a repetir esta historia. Se están beneficiando del altar y están sacando provecho del altar. Primero, tenían un sacerdocio corrupto. Segundo,
había total desorden en la familia. Esto es terrible, hermanos, cuando nosotros tenemos un desorden. Perdón, yo me equivoqué. El segundo punto era: menospreciaban las ofrendas del Señor. Menospreciaban las ofrendas. Hermano, de verdad. Tú no tienes idea cómo Dios te va a bendecir. Y lo voy a decir así, sé que algunas personas tal vez se van a sentir un poco mal, pero hermano, honren el día del Señor. Dios les va a bendecir. Ellos menospreciaban. Y tercero, había total desorden en la familia. Los sacerdotes eran los primeros en poner el ejemplo, deshonrando el hogar al tener relaciones extramaritales a la vista de toda la gente. Como pastor, yo he tenido cuidado de mi relación de plática y de todo con las damas de la iglesia, pequeñas y grandes. Yo he tenido cuidado. Yo tengo una esposa y tengo 3 hijas. Y yo he tenido cuidado. He tenido respeto. Porque yo debo ser el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Me llamo como ejemplo. Hemos tratado. Perfectos no somos, hermanos. Ellos deshonraron su hogar. Todo lo que Elí, el sumo sacerdote, hizo fue llamarles tímidamente la atención. Decía: no, hijos, no hagan eso. Dios no honra a todos. ¿A quién honra? Solamente, únicamente y exclusivamente a los que le honran. Y nosotros encontramos aquí que el mal ejemplo lo había puesto la familia del sacerdote. Los hijos hacían lo que ellos querían. Elí tenía más temor de sus hijos que de Dios. Ay, mamacita linda. Cuando los padres renuncian a la posición que Dios nos ha dado de privilegio y responsabilidad, ponen en grave peligro a los hijos. Dios juzgó la casa de Elí porque sus hijos habían blasfemado contra Dios y él no les había estorbado. Ay. Mis hijas saben desde muy pequeñitas que todo lo que yo les hablo es en serio. O sea, nunca. Te cuento uno, al único que le digo hoy así es a Canelo. ¿Qué puede pasar? Se pueden perder para siempre. Dios juzgó la casa de Elí porque sus hijos habían blasfemado contra Dios y Elí no los había estorbado. Porque nosotros como padres sabemos, por ejemplo, a estas alturas, no sé, creo que a Mimi, a Susi y a Raquel les dolería más que yo le dijera a Susi: te doy 2 opciones, ¿te pego o no tocas el teclado? ¿Qué escogería ella? ¿Y qué haría yo? Que no tocara el teclado. A medida que nuestros hijos crecen, los intereses cambian, los valores cambian. ¿O no? Yo quiero estar aquí, pues allí no vas a estar, porque primero tienes que ir a una iglesia donde hay un sacerdote corrupto. Ve a una iglesia así. Segundo, menosprecia las ofrendas de Dios. Y tercero, ¿cuál es el tercer punto?
había un total desorden en la familia. Cuarto, era un pueblo sin palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra, todo esto está en la lectura que le marqué. Ve a su casa, en su casa, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Este pueblo eran hijos, nietos de aquellos hombres que habían salido de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, que vieron milagros de Dios. El pueblo había sido esclavo, que no se compara con ser empleado. Esclavo era algo ínfimo, algo que abusaban de sus esposas, abusaban de sus hijos, les quitaban lo que querían, era algo terrible. Y ahora eran un pueblo bendecido de parte de Dios y se habían olvidado cuál era la fuente donde la bendición provenía. No había palabra de Dios, no había revelación, no había dirección. Tenían tradiciones, pero no tenían la presencia de Dios. Ellos no tenían la presencia de Dios, se habían olvidado de los caminos de Dios, pero sobre todo se habían apartado del modelo de Dios. Se habían apartado del modelo de Dios. El libro que estoy leyendo, que me prestó el hermano, dice que el otro domingo, después de los atentados a las Torres Gemelas, al otro domingo, todas las iglesias de Estados Unidos estaban repletas. Tenía dolor la nación, porque la nación más poderosa del mundo había sido vulnerada y el imperio más poderoso de toda la historia había sido atacado en su propio corazón financiero, y empezaron a tener pánico. La gente empezó a temblar porque cosas les podrían venir más adelante, y las iglesias se llenaron. Era un pueblo de Dios sin la gloria de Dios. Esas fueron las razones por las que la gloria de Dios se apartó de su pueblo. Ellos tenían ritos, tradiciones, pero no tenían su presencia. Sí, tú vienes y cantas y aplaudes y levantas las manos y sientes bonito y te emocionas, pero tú no tienes la presencia de Dios. Eran sacerdotes de Dios sin Dios. Eran sacerdotes de Dios que en lugar de servirle lo deshonraban. Eran sacerdotes que en lugar de servir a Dios lo deshonraban. Eran sacerdotes que tomaban el ministerio santo como negocio personal para su beneficio. Eran sacerdotes que les encantaba pecar y jalaban a otros a hacer lo mismo, como el Señor Jesús dijo. Por eso hay de la gente que se llama cristiana, hay de la gente que se llama cristiana y es corrupta y es impía, porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos: recorren mar y tierra para ser un prosélito. ¿Sí sabe qué quiere decir? Que le decimos: vengan a la iglesia, mira, ven, yo te invito a mi iglesia. Y una vez que están en la iglesia, les enseñamos pecados que ellos no cometían cuando no venían a la iglesia. Y Jesús dijo, y lo hacemos 2 veces: hijos del infierno. Eran sacerdotes que les encantaba pecar y jalaban a otros a hacer lo mismo. Era gente que despreciaban los sacerdocios que Dios había mandado. Era gente que no tenía temor de Dios, por eso hasta le blasfemaban. Eran padres, Elí era padre que no tenía el respeto de sus hijos, los complacía en todo. Por eso fueron así, porque el gordo ese los chiqueaba en todo lo que querían. Si usted no se llama Santa Claus, usted se llama papá, y usted tiene que cuidar a sus hijos. Eran padres que no ejercían la autoridad en sus hogares. Eran padres que tenían miedo de estorbar a sus hijos, aun cuando iban camino a la destrucción. Eran hijos que no respetaban a sus padres, menos a Dios. Eran hijos que las palabras de sus padres valían menos que nada. Les valía cacahuate lo que dijera el viejo o la vieja. Era un pueblo que pensaba que podían vivir mejor sin la presencia de Dios. Era un pueblo que había mandado al olvido
los principios de la palabra de Dios y el modelo establecido por Dios para el sacerdocio, para la relación con Dios y para la familia. Era un pueblo que pensaba que podía pasarla bien sin oír la voz de Dios, sin visión, sin guía, sin Dios en sus vidas. Con justa razón, la gloria de Dios los había dejado. Dios se había apartado. Nos duele reconocer que nosotros en julio del 2021 hemos olvidado el modelo de Dios para la familia y nosotros los esposos, padres, somos los únicos responsables. ¿Qué hizo Dios? Sexto punto. El quinto era un pueblo de Dios sin la gloria de Dios. Sexto punto, ¿qué hizo Dios para cambiar esta situación? Dios dijo, voy a cambiar el sacerdocio. Me voy a sustentar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Samuel creció, dice la Biblia, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, dice la Biblia. Igual que Samuel, nosotros necesitamos tomar cada palabra, cada mandamiento, cada principio de Dios sin dejar caer a tierra ninguna palabra. Entonces tendremos la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestra nación. ¿Qué hizo David? Es el último punto, el séptimo. Cuando vino el quebrantamiento, buscó en la palabra de Dios. Y el Señor dijo, el arca solo puede ser movida por los sacerdotes y los levitas. Nadie más puede tocar el arca. Diga conmigo, se tiene que hacer a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Se tiene que hacer a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Qué importante es cuando tú levantas a tus hijos en el temor de Dios. Cuando vino el quebrantamiento, buscó el consejo de Dios en las Escrituras y encontró que el arca debe ser llevada por los levitas, porque a ellos se ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Habían sido quebrantados por cuanto no buscaron la voluntad del Señor. Lo habían hecho como lo hicieron los filisteos. Los mundanos hacen así, entonces nosotros, no, estás mal, estás mal. Mucha gente me criticó cuando mis hijas estudiaron la prepa y la carrera en sábado. Vale cacahuate lo que diga la gente, vale un cacahuate podrido lo que diga la gente. Hermano, nosotros inscribimos a Susi en la UGM, la inscribimos. No había pasado la mitad de la mañana cuando el Señor le dijo a Ceci, ve, sácala, pide sus papeles. Me dijo, Eli, el Señor me dijo que vayamos. Pues vamos. Como dijo Israel esta semana en la grabación, cuando el Señor me dijo, salte de Veracruz antes de que amanezca. Salte de Veracruz antes de que amanezca. Quiero terminar con esta expresión. Voy a cumplir 31 años de ser pastor. ¿Se acuerda de quién predicó, Ceci? Ese día. ¿No? Cuando yo tomé el pastorado. Predicó Jeff Steen. Y me acuerdo del sermón. Cuando Eliseo ora por su criado, porque un ejército vino para agarrar a Eliseo y al criado, un ejército. Y el criado estaba, ¿por qué no oras por los que tienen miedo, Eliseo? Y Eliseo oró por él. Y entonces el criado vio espiritualmente, y alrededor de ellos había ángeles, carros de fuego que los guardaban. Y Jeff dijo esto:
Dios trajo a Elí a Tierra Blanca. Yo sé que Dios va a usar a Elí y va a respaldar a Elí. Diga, número 1, tenemos que ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y para nuestros hijos si somos fieles. Y también tenemos que ver las artimañas que el enemigo está preparando en contra de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a pedirle por favor a mi esposa que nos despida en oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este día. Ahora vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que guardes a tu pueblo, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y que nos ayudes, que nos des fortaleza para venir en la tarde, Señor, a seguir buscando más de tu rostro, más de tu presencia. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.